a todos, ¿cómo están? En esta oportunidad quiero traerte algunas preguntas que probablemente te has hecho, pero que son importantes independientemente de la forma, el modo o o la realidad o el contexto en el cual te has hecho esta pregunta. Por ejemplo, ¿podrías tú usar un martillo para cortar un papel? ¿Usar una piedra para limpiarte tu cara? Y partamos de un hecho importante, que a veces es muy fácil dar respuesta al propósito con el cual han sido creadas las cosas, ya sea por la necesidad, ya sea por la intuición o por el hecho de conocerlas, podemos dar respuesta a la pregunta de ¿para qué ha sido hecho esto? Pero así como lo hacemos con diferentes objetos o con cosas con las que nos encontramos cotidianamente, con criaturas incluso, también deberíamos ser capaces de dar respuesta a esto cuando nos hacemos la pregunta poniendo como objeto fundamental o como objeto central nuestra propia vida. ¿Para qué hemos sido creados? Es una pregunta importante que encarna la esencia misma del hombre. Y quiero contarte una historia. Resulta que había una vez un joven llamado Tomás. En determinado momento muere su abuelo y le hereda una caja repleta de herramientas. Tomás quiso desempeñar las mismas labores que su abuelo antes de morir y dentro de la caja de herramientas se encuentra una cantidad de cosas. Llaves, un martillo, varios utensilios que le permitían ejercitarse en el trabajo que realizaba. Sin embargo, dentro de todo esto se encuentra una llave extraña que no sabía cómo usar, que nunca había visto. No entendía para qué función la utilizaba su abuelo o cuál era su propósito allí. A veces la usaba como pisapapeles y con el paso del tiempo cada vez tenía una función menos específica, sino que simplemente estaba arrumada dentro de todas las herramientas de la caja. Pero resulta que una vez una señora le pide a Tomás arreglar una silla vieja que había sido muy maltratada por el tiempo. Tomás se encuentra con que uno de los tornillos no encajaba con ninguna de las llaves que tenía en su caja de herramientas. Pensó en ese momento en utilizar aquella que nunca había usado y para su sorpresa resultó que esta llave encajaba perfectamente con el tornillo. No solamente Tomás, sino tú y yo entendemos que todas las cosas tienen un propósito, han sido creadas con una función específica y muchos de nosotros vivimos de forma automática quizás. Corremos por la vida con una cantidad de emociones, de sentimientos, tenemos contacto con muchas realidades y contextos, con circunstancias extrañas o familiares, pero no sabemos, no entendemos del todo cuál es el objetivo de todo esto. Cuando el vacío de la existencia nos abruma, empezamos a buscar en filosofías, ideologías, comunidades, creencias, incluso en sentimientos o emociones, una respuesta a esta pregunta. Más temprano que tarde, reconocemos la necesidad de darle sentido a lo que hacemos, o más concretamente a lo que somos. Pero a mi parecer, la respuesta más acertada que he encontrado es la siguiente. El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor. Si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Esto nos da una luz muy grande porque podemos concluir de forma inmediata que nosotros hemos sido creados para ser amados. Tú y yo estamos en una búsqueda permanente de plenitud, pero ¿plenitud en qué? Y te puedo garantizar que la respuesta es esta, la plenitud del amor. Tú deseas sentirte plenamente amado, plenamente colmado de un amor que tu corazón, tu vida
Tu existencia misma está todo el tiempo reclamando. Esto que acabamos de leer es una prolongación de lo que nos dice San Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 10. Seguramente lo has escuchado. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dios nos amó de forma personal, de forma auténtica, de forma desinteresada y gratuita. Nos mostró un amor incomprensible, inmenso, inefable, un amor incontenible que es capaz de llenar el anhelo de nuestro corazón. Estamos llamados a encontrarnos con ese amor de Dios, a llenar en nosotros este insondable vacío, una necesidad permanente, un grito existencial constante, un anhelo de cada uno de nosotros de sentirnos plenamente amados. Ese es el reclamo que nos hace todos los días la existencia cuando no encontramos en medio de lo que hacemos, de lo que vivimos, en medio de todas las circunstancias que componen nuestra vida, no encontramos sentido a lo que hacemos. Estamos llamados a encontrarnos con el amor inmenso de Dios, a llenarnos. Es un querer permanente, el de sentirnos amados que a veces buscamos llenar con las criaturas, con las cosas, con nosotros mismos o con las personas. Solo Dios puede amarte en la medida que tu corazón lo exige. El vacío infinito de tu corazón solamente podrá ser llenado por Dios. Y quizás la ausencia de ese sentido o la incapacidad para encontrarle un propósito a tu existencia está en el hecho de que no has experimentado el amor, o de que probablemente hace mucho no lo experimentas. Cuando el amor infinito penetra en la criatura, no produce en ella otra cosa que responder de la misma manera, con ese mismo amor. Y San Juan de la Cruz ilustra esto de una forma magistral, mostrándonos cómo al llenarse el corazón de un amor tan grande, no hay otra motivación diferente en el corazón del hombre que responder recíprocamente con el amor que obtuvo. En el cántico espiritual dice, esta pretensión del alma es la igualdad de amor con Dios, que siempre ella natural y sobrenaturalmente apetece, porque el amante no puede estar satisfecho si no siente que ama cuanto es amado. El amante no puede estar satisfecho si no siente que ama cuanto es amado. Si el amante no devuelve el amor que recibe, no se siente satisfecho porque el amor llena y como es el amor de Dios desborda. Ese amor desbordante pretende salir, procura encontrar al otro en el ejercicio del amor también. Dice un poco más abajo, en el mismo canto San Juan de la Cruz, así entonces le amará también como es amada de Dios. Se refiere al alma. Así como entonces su entendimiento será entendimiento de Dios, su voluntad será voluntad de Dios, y así su amor será amor de Dios. Porque aunque allí no está perdida la voluntad del alma, está tan fuertemente unida con la fortaleza de la voluntad de Dios, con que de Él es amada, que le ama tan fuerte y perfectamente como de Él es amada, estando las dos voluntades unidas en una sola voluntad y un solo amor de Dios. Y así, ama el alma a Dios con voluntad y fuerza del mismo Dios, unida con la misma fuerza de amor con que es amada de Dios, la cual fuerza es en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el alma completamente sumergida en el amor de Dios, sintiéndose motivada, impulsada, invitada a entregar el amor, invitada a amar recíprocamente con el amor que recibe, encuentra en ella una fuente inagotable que es el mismo Dios para responder. Así entendemos que con el amor de Dios nosotros le amamos. Desbordados de Él, no tenemos más remedio que entregarle lo que ya Él nos ha dado. En ese sentido, entendemos lo que nos dice el catecismo, porque todos hemos quizás
o muchos de nosotros escuchado que el catecismo nos da una idea de para qué ha venido el hombre a estar en esta tierra. ¿Cuál ha sido su propósito? Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Por eso en todo tiempo y en todo lugar se hace cercano del hombre, le llama y le ayuda a buscarle, a conocerle y amarle con todas sus fuerzas. Una manera sencilla de expresar ese propósito del hombre sobre la tierra. Conocer, amar y servir al Señor. Pero fíjense que el mismo catecismo anticipa a ese hecho un acontecimiento mucho más grande. Dios crea al hombre para participarle su esencia y para que siendo el hombre bienaventurado en él, se sienta pleno recibiendo el amor que Dios le está ofreciendo. Nosotros antes de amarlo, antes de responderle, antes de darle lo que decíamos ahorita, Él nos había dado con tal gratuidad, estamos llamados a dejarnos amar por el Señor. Pero ¿cómo podemos amar a Dios si no hemos experimentado en Él ese amor infinito? No es esto egoísmo, tampoco es la exigencia de que Dios tenga que presentarme a la fuerza del amor. Es cuestión de entender que debemos conocer una realidad que es extraña para nosotros, ontológica, trascendente, que el hombre no entiende bien, no comprende bien a causa de su pecado, a causa de las heridas, de las consecuencias del pecado original. El hombre no entiende la realidad del amor. Nadie nace con esa semilla ya crecida en su corazón. Nadie es capaz de amar por pura convicción, por pura iniciativa, de manera perfecta. Solo así podemos amar, reconociéndonos amados por el Señor. Cuando nos entregamos, cuando el amor que sentimos quiere encontrar, alcanzar al otro, nos hacemos conscientes de una entidad que nos desborda, un amor incontenible, desbordante, absoluto, dentro de nosotros, que desea encontrarse con el otro. El fracaso más grande del hombre no está en los planes o proyectos que se plantea, tampoco en las realidades que vive, ni siquiera en las pérdidas, en las ausencias, en las tristezas o los dolores. El fracaso más grande es el egoísmo, es no experimentar el amor. Es el más grande y absoluto fracaso del ser humano. Naciste para ser amado y así amar hasta el extremo. Esa reciprocidad permanente, esa dualidad en la que navegamos todo el tiempo, de amar y dejarnos amar, de recibir un amor infinito y entregarlo de la misma manera en que se nos fue dado, es la dinámica en la que todo hombre debe sumergirse para poder encontrar propósito y sentido a su existencia. Quizá la pregunta final, después de haber dado todo esto, después de haber entendido todas estas cosas, será: ¿qué es amar? ¿Qué es amar? Es una pregunta que necesitamos responder para concretar en la experiencia personal de cada uno lo que significa este hecho esencial. Quizás a esta también han dado muchas respuestas. Y dentro de todas estas respuestas, probablemente nosotros hemos encontrado alguna que se adapte mejor a nuestras propias convicciones o nuestras propias necesidades. Pero el amor, por ser una entidad que es externa a nosotros, por ser una realidad que no nos pertenece, ni tampoco nace en nosotros, es una realidad propia de Dios que se nos comparte naturalmente, pero que es propia de Dios, de su esencia misma, pues en la carta de San Juan también dice que Dios es amor. Debemos también entenderla como realidad externa y ver que esa realidad tiene una definición, tiene unas particularidades y características que la hacen lo que es.
Y no es lo que nosotros pensamos, porque fácilmente nosotros podemos andar definiendo esto, o diciendo qué debemos hacer, o encontrando propósitos o cosas que probablemente no lo son. Entonces, amar podemos decir con toda claridad y sin temor a equivocarnos, que es renunciar a aquello, a lo único que realmente tú y yo poseemos. Mira, cualquier cosa que tú creas tener en este momento no te pertenece. Te aseguro que la muerte te la va a arrebatar. O las circunstancias de la vida, incluso las personas se van a ir en algún momento. Lo que traes puesto, las cosas que has conseguido con esfuerzo, con tu trabajo, todo eso no te pertenece. Porque todo eso se haya concentrado, se haya sumergido en el espacio temporal. Y tú no vas a vivir siempre aquí, en la realidad que percibes. Lo único que tú posees realmente es tu libertad, tu voluntad. Entonces podemos decir que amar es la renuncia a aquello que posees realmente, a tu voluntad. Amar es ser libre de tus apetitos, de tus instintos, de tus pasiones, para hacer la voluntad de Dios. La renuncia de nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Cuando tú renuncias a tus deseos, renuncias a tus caprichos, a tus intenciones, a todos esos apetitos que te han abrumado durante tu vida y con los cuales también has intentado dar respuesta a esto del sentido de tu existencia, y haces la voluntad de Dios y te conformas con la realización de una voluntad diferente a la tuya, en ese momento estás amando. Ese es el amor. Porque todo lo que tú haces hacia otra persona, diferente de Dios, ya sea tu familia, tus amigos, alguien que conociste, un necesitado, todo eso se hace en virtud de la voluntad de Dios que te invita a la plenitud de un plan, de un proyecto divino llamado el reino de Dios, que es la prolongación de los actos de bondad que comenzaron con tu propia creación. Dios te está invitando a hacer su voluntad y en ese contexto tú le amas. Pero mira qué interesante todo esto, qué maravilloso es esto, porque cuando tú cumples la voluntad de Dios, cuando tú te dispones a hacer lo que Dios te pide, cuando tú la conoces, la entiendes con absoluta convicción, cuando no conoces algo distinto a ella y la quieres hacer y la cumples y te lanzas hacia ese deseo de su corazón, entonces tú te estás dejando amar por Él. Porque te aseguro que lo que Él te está pidiendo es no más que para amarte, para compartirte su esencia, para compartirte su belleza, su verdad, su bondad. Entonces, ya ves hacia dónde me dirijo. Esto nos permite concluir de manera automática que cuando tú cumples la voluntad de Dios, estás recibiendo su amor. Él te está pidiendo que hagas algo por amor a ti, para cambiarte, para sanarte, para transformar tu vida, para hacerte una persona distinta. Sino que, claro, necesita de tu participación en todo este plan y te invita a ello. Y en ese mismo escenario, sin salirnos de la misma circunstancia, de lo que está sucediendo ahí, que es el cumplimiento de la voluntad de Dios, en ese mismo escenario donde Él te está amando, tú le amas. Amar y dejarse amar se convierten en una sola realidad. Tú lo amas respondiendo a su voluntad y Él, invitándote a hacer lo que Él te pide, su deseo, te está amando de una forma infinita. Cuando vas y ayudas a un enfermo, cuando vas y le das de comer a un pobre, cuando abrazas a tu esposa o a tus hijos, cuando le dices a tu mamá o a tu papá que le amas, cuando a tu hermano lo recibes, lo escuchas, le aconsejas, cuando haces todas estas cosas en bien
de los demás, porque Dios te invita a realizarlas, estás siendo transformado por el Señor y lo estás amando. No necesitas salirte de un solo contexto para que Dios haga de tu vida algo muy distinto a lo que tu vida ahora es. Ese es el objetivo y el propósito de la existencia del hombre sobre esta tierra. Es un aprendizaje continuo y quizás ni tú ni yo hemos alcanzado la plenitud de ello durante nuestra vida. Pero recuerda, para esto naciste. Si en algún momento has escuchado que has sido creado a imagen y semejanza de Dios, es porque Dios es amor y quiere que tú te conviertas en lo mismo, en un amor constante. Decía Santa Teresita del Niño Jesús para finalizar: en el corazón de mi madre la Iglesia, yo soy el amor. Ella lo entendió, supo reproducir perfectamente en su corazón, y su santidad es prueba de ello claramente, la imagen y la semejanza del Señor. Se convirtió en amor. Tú te puedes convertir en esto. Aquí está la invitación para que lo hagas. Yo también lo puedo hacer. Todos los días. No tenemos que andar buscando escenarios particulares, circunstancias exageradas, situaciones raras en las cuales podamos amar. No. Quédate con esto. Si Dios quisiera algo diferente en este momento para ti, si Dios quisiera que fueras santo y necesitaras de algo, te aseguro que te lo darías. Lo que vives ahora es suficiente para amar a Dios. Reconócelo a tu alrededor, en tu familia, en tus amigos, en las personas que conoces o en las cosas que Dios te ha regalado cotidianamente. Ahí está manifiesta y clara la voluntad del Señor, en el cumplimiento a veces penoso de nuestros deberes de Estado. A veces cuesta la rutina, a veces es difícil, pero ¿por qué no descubrir en cada acontecimiento, en cada hecho, en cada renovación cotidiana, en cada mañana que te despiertas, un nuevo propósito, una nueva forma, una nueva oportunidad para amar al Señor? Esto es lo que Dios tiene para ti hoy. Aprovéchalo y te aseguro que encontrarás propósito a lo que vives. Le encontrarás sentido a tu existencia si es que se ha perdido, si es que se está diluyendo también, o si en este momento estás viviendo situaciones muy difíciles. Lo que está exigiendo tu corazón es amor. Cuando muere un familiar, cuando no tenemos lo suficiente y las necesidades son más grandes que nuestra capacidad, lo que exigimos es amor. Lo que pide nuestro corazón es amor. El problema es que andamos buscando algo, pero no sabemos qué buscamos. Dios es la respuesta, para ti y para mí. Dios te bendiga.